ahora tenemos que trajo la DIAN como relevante, digamos, en la regulación del impuesto sobre la renta en temas de doctrina. Tenemos un concepto que nos trae y nos especifica un poco el tema de la retención del IVA en el régimen simple, en donde dice que la retención del 15% que se hace en el IVA en compras para los acogidos al régimen simple y el comprador sea una persona natural no obligada. ¿Qué pasa? ¿Cómo aplicamos esa retención? Lo primero que dice la DIAN es hay que recordar que la retención en la fuente del impuesto de renta es totalmente diferente al de IVA y que las personas acogidas al régimen simple no son responsables de aplicar retención en la fuente y que entonces habrá retención en la fuente únicamente cuando quien adquiera los bienes y servicios a una persona del régimen simple, que recordemos no es responsable de IVA, sea responsable del IVA, o sea, quien adquiere sí es responsable y además adquiera bienes o servicios grabados con IVA. Por lo tanto, en el caso objeto de la consulta, pues si quien adquiere esos servicios es una persona que, natural que no es obligada, pues no habrá lugar a retención en la fuente. Tenemos este otro oficio del 21 de abril, que me habla de las compras de bienes en el exterior y qué pasa con el IVA. Entonces, lo primero que hace aquí es un recuento muy interesante donde la DIAN primero dice, bajo el principio de territorialidad, que es el que rige al impuesto del IVA, y si aplicamos o no el hecho generador, tenemos que tener en cuenta el elemento espacial, es decir, dónde se realiza el hecho, es decir, dónde realizo yo la compra. Si finalmente es en el exterior, tengamos en cuenta que la doctrina de muchos años hacia atrás tributaria en materia del IVA me habla del estatuto real cuando se trata de bienes corporales muebles. Y me dice que estos se graban donde esté ubicado el bien al momento de la compra. Y básicamente esta es una reiteración a la doctrina bastante importante que nos pareció muy relevante traer a colación. Tenemos aquellos bienes exentos por COVID que aclara la DIAN mediante el concepto del 27 de abril, es decir, aquí ya estábamos en medio de la pandemia, a la luz del decreto legislativo 551, que es el que me trajo la exención transitoria de importación y venta de algunos bienes e insumos que sean dedicados exclusivamente a la atención del COVID. Y en este caso nos aclara la DIAN, primero, no es extensivo este beneficio transitorio a insumos que se alejen o sea, que se alejen del propósito de atender al COVID. Aun cuando no se determina con base en partidas arancelarias, es decir, la DIAN dice en este decreto yo hablo de la descripción de bienes, no digo partidas arancelarias puntuales, es decir, si me habla de mascarillas, pues puede ser cualquier mascarilla siempre que esté destinada a la atención del COVID. Eso es algo muy importante que aclaró en este concepto la DIAN, teniendo en cuenta que esta exención transitoria no otorga ningún derecho a devolución o compensación y que más bien esos saldos a favor que se me originen también esa importación en las ventas se pueden tomar o imputar contra los IVAs que yo tenga generados en operaciones grabadas una vez culmine esta emergencia sanitaria. Tenemos los IVAs en servicios médicos, en varios conceptos la DIAN en este primer semestre se manifiesta aclarando muy bien que se exceptúan del IVA los servicios médicos, también los odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio para la salud humana. Define estos como esos que en forma directa recaen sobre la persona humana en sus facetas preventiva, reparadora y mitigadora, y que son esos servicios que son destinados a la atención de la salud humana prestados por profesionales debidamente autorizados. En uno de estos conceptos hace la claridad que este beneficio no está dado solo en que el profesional que atiende este servicio tenga que estar registrado y debidamente autorizado, sino que en un plano, en un criterio objetivo, es más la atención que se le da al paciente y en qué criterios este servicio está dado al paciente, y esto es muy importante para aquellas personas que desempeñan sus actividades y su empresa en estos sectores como laboratorios, EPS, etcétera. Los servicios para la atención de la salud humana, aunque quienes presten no sean esos profesionales de la medicina, siempre que sean temas como de optometría, terapia de lenguajes, fisioterapias, bacteriología, psicología, es decir,
yo puedo tomar algunas otras actividades que siempre van a ser en pro de la salud humana y me van a incluir dentro de este beneficio de la exclusión del IVA. Por otro lado, tenemos esos bienes excluidos que me trae a mí textualmente y literal la norma de cuáles son esos bienes que cuando yo importo son excluidos de IVA. Y este concepto es bastante importante porque me trae a colación cuáles son esos criterios para yo determinar cuándo un bien es excluido, aun cuando tengo las partidas arancelarias textualmente indicadas. Nos recuerda que la nomenclatura utilizada es la nomenclatura arancelaria andina, que es la que toma en cuenta la norma tributaria para estos bienes excluidos de IVA. Y me dice a mí que cuando la ley indica textualmente la partida arancelaria como excluida, todos los bienes de la partida y sus correspondientes subpartidas también se van a encontrar excluidas. Cuando la ley haga referencia a una partida arancelaria, pero no la indica textualmente, tan solo los bienes que menciona se encuentran excluidos del impuesto, no se extiende a otros. Cuando la ley hace referencia a una partida arancelaria citando en ella los bienes en forma genérica, los que se encuentran comprendidos en la descripción genérica de dicha partida quedan amparados con la exclusión, y esto es bastante importante, sobre todo ahorita con temas de pandemia, para aquellos bienes que yo puedo importar o comercializar y que tengo dos decretos, uno donde habla de manera genérica y en otros donde tengo la descripción de la subpartida arancelaria estrictamente.